Hola chicas y chicos, bienvenidos a otro tutorial de Salón de Idiomas. Hoy me voy a centrar en una habilidad que nos puede traer un poquito de cabeza del examen Lingua Skill, y estamos hablando del Listening Lingua Skill. También os invito a que veáis el otro tutorial que habíamos hecho sobre el Speaking hace unas semanas y en el que explicamos tal vez las razones de por qué es un poquito más complicado llegar a la nota deseada en esa habilidad. So check it out. Volviendo al listening, es importante destacar que realmente el listening se evalúa junto al reading en el examen original. Esta parte se hace entre unos 60 y 85 minutos, y si os preguntáis el porqué de este tiempo tan relativo, pues realmente se debe a que, como comentaba en este otro tutorial que os decía del speaking, esto se debe a que el que nos evalúa es el ordenador, o los algoritmos o la inteligencia artificial que haya detrás. Es por ello que a veces os pueden salir más preguntas. Recordad que esta es una prueba adaptativa, es decir, en base a cómo lo hagáis os van a dar unas preguntas u otras, porque este examen no es realmente cerrado. Puede tirar de una amplia gama de preguntas dentro del mismo listening que se irán adaptando a lo bien que lo estéis haciendo. Esta parte del examen, esta habilidad, tiene dos planteamientos. Estamos hablando del Listen and Select, donde nos encontramos con audios cortos y con preguntas específicas para cada audio, que son de multiple choice, elección múltiple. Y luego también el Extended Listening, que es bastante parecido, lo único que tenemos un audio, una escucha mucho más larga y varios ejercicios de multiple choice sobre el mismo ejercicio, es decir, sobre la misma escucha. Es importante destacar aquí que las preguntas van en orden, es decir, van en orden del habla, algo que no nos encontramos en algunas pruebas que ya conoceréis como el examen APTIS. Así que esto realmente es algo a favor de la prueba Lingua Skill. ¿Qué habría que tener en cuenta a la hora de realizar el listening del examen Lingua Skill? Pues como parece obvio, lo más importante es leer muy bien las instrucciones para darse cuenta de lo que se nos pide. Es decir, tenemos que entender cuántas opciones hay que contestar, cuántas veces se puede escuchar, para realmente no cometer fallos y poder estar pendiente de todo. No vaya a ser que estemos perdidos con lo que se nos pide hacer. Luego, lo que recomendamos, obviamente, por un lado, es que tenemos que entrenar nuestra escucha, nuestra capacidad de comprensión oral. Y esto se haría, pues como puede ser bastante obvio, exponiéndose prácticamente on a daily basis, es decir, a diario, al inglés. Por un lado se puede hacer escuchando personalmente. A mí me gustan los podcasts, además se han puesto muy de moda. Podemos encontrar podcast de cualquier índole y de cualquier duración. Entonces, escuchad podcast a diario o incluso tutoriales en YouTube. Todo lo que sea en inglés os va a ayudar a entrenar el oído y a hacerse con diferentes acentos, con diferentes tiempos, con diferentes tonos, y realmente eso nos facilitará bastante más nuestro rendimiento en el examen. Luego, por otro lado, vamos a ver un poquito cómo podríamos mejorar estas capacidades cognitivas, o por lo menos en qué habría que centrarse en la prueba tal cual. Decía justo hace poco que hay que leer muy bien las instrucciones para darse cuenta de lo que hay que hacer. Bien, pues ahora también lo que habría que hacer es leer muy bien las preguntas, porque las preguntas obviamente nos van a decir cuál es la intención del que habla, quién habla y de qué va el tema. De esta manera, sabiendo de qué tratan esas preguntas, podremos limitar y por lo tanto descartar ciertas opciones posteriormente en las respuestas. Y ahora vamos con las respuestas. Obviamente tenemos un poquito de tiempo antes de que la escucha arranque
para también leer las opciones de respuesta, porque como os decía, son multiple choice. Vale, a la hora de leer las opciones de respuesta, de nuevo habría que poder identificar las palabras clave. Por ejemplo, las palabras clave, decía antes del enunciado, como por ejemplo, why did Matthew want to be an engineer? Pues ahí las palabras clave, recordamos que estamos en la pregunta. La palabra clave de la pregunta es why, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la intención? ¿Cuál fue la intención? El por qué, ¿vale? Luego, want, ok, que en este caso nos indica que la intención de ser ingeniero fue algo de Matthew, no algo, por ejemplo, impuesto por su educación o por sus padres. Y luego la palabra engineer, que es de lo que va a estar hablando esta escucha, por daros un ejemplo. Bien, en las opciones de respuesta habría que identificar también palabras clave, expresiones, frases que sean similares y que nos den a entender que se puedan asociar con lo que realmente hay en el enunciado. Por ejemplo, si en la opción de respuesta tenemos palabras como career, carrera, ¿vale? O algo que tiene que ver con ciencias, ¿vale? Science, pues de nuevo, de esa forma podemos asimilar y podemos intuir que aquella respuesta que tenga estas palabras clave, aquella opción sea la respuesta correcta. Moving on. Es importante también hacer más o menos el mismo proceso ya con la escucha per se. Hemos dicho que hay que identificar palabras clave en el enunciado y en las opciones de respuesta, cosa que ya de por sí nos ayudan a delimitar más aquella respuesta correcta. Pues ahora habría que hacerlo con el contenido de lo que estemos oyendo en el audio. Siempre hay que prestar atención a aquellas frases, a aquellas palabras ya no simplemente similares que nos puedan ayudar a asociar las mejores opciones de respuesta, sino también aquellas palabras curiosas, aquellas palabras diferentes que también nos pueden ayudar a descartar. Por ejemplo, estábamos hablando de fotografías, de ingeniería, estamos hablando de Matthew. Pues imaginaos que durante la escucha oímos palabras como por ejemplo the majority o just o cosas similares. ¿Qué quiere decir esto? Que palabras como por ejemplo majority nos pueden entender que tal vez, imaginaos que él habla que tal vez la mayoría de las personas esperaban que él fuera veterinario, pero acabó siendo ingeniero. Por utilizar majority, esta palabra nos puede dar la pista de que realmente habría que descartar ciertas cosas, al igual que just, simplemente, ¿vale? Es decir, que hay que identificar de igual manera las claves de lo que nos podría llevar a descartar. Ojo que las negativas también nos dan bastantes pistas. Y por último, hay que tener en cuenta que el speaker o los speakers van a hablar de todo el contenido, es decir, no van a hablar simplemente de una opción que hay en las respuestas, van a hablar de todo, pero en otro orden. Es por ello que una concentración bastante alta nos va a permitir encontrarle coherencia a aquellos argumentos y a aquellas frases que el interlocutor esté diciendo, que el speaker esté diciendo en el audio. Espero, chicos, que hayáis podido entender un poquito por dónde iba con estos trucos a la hora de poder realizar el listening. Obviamente es fundamental que a diario estemos expuestos al idioma, sobre todo al listening, pero el speaking nos ayuda también a interiorizar cosas que oímos. Entonces, the more you practice, the better. Es decir, que también the more you speak, the better, aparte de the more you listen, the better. Y luego recordad también que a la hora de hacer el examen solamente una opción va a ser la correcta. Tal vez la primera vez que escuchemos el audio simplemente podríamos deleitarnos un poquito con lo que dice, intentar identificar esas intenciones que hay en cada audio, y en la segunda escucha podríamos ya elegir una
de las opciones de respuesta. Y si no estamos del todo seguros, guiaos un poquito también por la intuición y por aquellas pistas. And go ahead, move on to the next one. Y da por la siguiente. Os invito también a que echéis un vistazo a los enlaces que hay en la descripción de este vídeo, porque os dejamos también acceso a varias demos para poder practicar las diferentes partes del examen. Y simplemente os quería recordar que el bloque de listening y de reading vais a tener las respuestas al instante, ¿vale? Entonces no habría que esperar demasiado hasta poder ver realmente lo bien que lo habéis hecho. Muchísima suerte y para cualquier cosa aquí estamos. Bye bye.